Muy buenas tardes, queridísimas amigas, queridísimos amigos. Tengo una satisfacción enorme porque más de 90 personas estamos reunidos y reunidas hoy aquí para un evento organizado por un equipo que fue creado hace ya algunos años en el seno del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que tenemos el honor y la alegría de dirigir un trío integrado por la querida profesora doctora Andrea Gastrón, que nos está acompañando en este momento, la querida profesora doctora Isabel González Nieves y vuestro amigo que aquí les habla. Creamos un grupo dedicado a algo en que veníamos soñando hace bastante tiempo. Manga, anime y derecho. Convocamos en ese momento a algunas amigas y amigos bajo la égida de Juan Sebastián Ramos, un querido alumno ya graduado en la facultad y que además tengo la satisfacción de contar con él en mi equipo académico, así como el querido Bruno Gardéñez, a quien además también ya graduado, a quien además las alumnas y alumnos del programa de cursos válidos para el doctorado conocen en otra personalidad, esto es como uno de mis colaboradores más directos en la organización administrativa del programa. Lo cierto es que con enorme satisfacción, porque cada vez que abrimos un equipo, que creamos un grupo de investigación y demás, insistimos en decir que lo que hacemos es inaugurar una carretera y que las carreteras a veces nadie circula por ellas y a veces se transforman en grandes centros de circulación. Esto depende de las personas en cuyas manos se entregan estas ideas. En este caso ha sido un éxito enorme, porque esta es una de las muchas, ya ni me acuerdo cuántas, reuniones, eventos y demás que se han generado a partir de el que autodenominaron Sigma, Comisión de Interpretación Jurídica del Manga y del Anime, que ya les va a hablar de eso, me imagino, Juan Sebastián y Yanela, que son quienes van a coordinar el evento hoy. Lo cierto es que estamos en un camino que tiene que ver con una famosa expresión de la doctora Andrea Gastrón, cuando un día se enojó en un encuentro sobre la enseñanza del derecho, y donde todos estábamos de acuerdo en que estamos muy mal en general en las facultades de Derecho en cuanto a la manera como se está enseñando el derecho. Y entonces la doctora Gastrón dijo, basta, hay que barajar y dar de nuevo. Hay que cambiar las cosas, no hay que tener miedo, hay que tener coraje, hay que decir verdaderamente. Hoy una querida alumna del doctorado me decía, es que yo esto lo estudié hace unos años en la facultad y ya no me acuerdo. Es que si se estudia de esa manera no sirve para nada. No sirve para nada estudiar leyes de memoria, no sirve para nada estudiar códigos de memoria, no sirve para nada aprenderse libros de autores, titulares de cátedras y grandes juristas de memoria. No sirve para nada, es perder los mejores años de la vida de nuestras mujeres y hombres jóvenes y no tan jóvenes que vienen a las facultades de Derecho. Hay que generar facultades de derecho pensantes, facultades de derecho críticas, creativas. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo sobre la relación entre las expresiones artísticas y el derecho. El manga y el anime, como todos sabemos, son riquísimos en temáticas de abordaje jurídico. Así que felicitaciones, queridas amigas y queridos amigos,
que motorizan este grupo, que se ha vuelto ahora internacional. Estoy viendo al brillante y distinguido profesor Eddie Chávez, de la prestigiosa Universidad de San Marcos, del hermano Perú, un querido y brillante jurista que viene trabajando estas cosas desde hace mucho tiempo, hace muchos años, y publicando excelentes trabajos. Estoy viendo desde Colombia a mi querida amiga, no sé a dónde se ha ido con todas estas figuritas que van cambiando, mi querida amiga Elizabeth, Elizabeth Martínez, no sé por dónde se ha metido, pero que hoy en día desde Colombia no es, ahí está, ahí la veo, Elizabeth Martínez, hoy en día no es Elizabeth Martínez, es Devilman Lady, como podrán observar, porque ha venido caracterizada. De la misma manera que el profesor Eddie Chávez ha venido con una camiseta alusiva también que está mostrando en este momento al manga. Juan Sebastián ha venido vestido con kimono y yo me traje simplemente la L de Death Note, como habrán visto. En consecuencia, sin más, le paso la palabra a nuestros dos brillantes coordinadores del día de hoy, o sea, a Juan Sebastián Ramos y a Yanela Marilyn Vega. Tomen ustedes la palabra, tomen el micrófono y adelante. Disfrutemos y aprendamos. Bien, muchas gracias, Ricardo. Y quería decir un par de cosas antes de empezar con las exposiciones. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ramos. Yo soy abogado y profesor de historia, graduado de ambas carreras de la UBA. Y aquí me presento como el presidente de la Comisión de Interpretación Jurídica de Manga y Anime. Para empezar este evento, quería dedicarme a agradecerle a muchas personas, tanto personas jurídicas como personas de existencia física. Y por favor sepan disculpar si hago demasiadas referencias a la historia personal que tengo con este proyecto y a la historia de este proyecto como proyecto en sí. Por un lado, quiero agradecerle a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Buenos Aires por darnos la educación, tanto a mí como a muchos de mis compañeros, para poder plantear este tipo de trabajos. Si la universidad no hubiera estado accesible para nosotros jamás habríamos llegado aquí. Luego también quiero agradecer al Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Derecho, porque fueron los que nos dieron justamente este espacio para poder hacer este tipo de presentaciones. Bueno, yendo a las personas físicas, quiero agradecer al doctor Ricardo Rabinovich Berman, porque él fue la persona que tuvo fe en mí para poder armar este equipo ya en 2016, cuando él me dijo, quiero que hagas un equipo para estudiar Derecho y Anime. Y yo nunca creí que lo hubiera dicho en serio, pero resulta que lo dijo en serio, y así fuimos. Primero recluté a Bruno, luego logré reclutar a Marilyn, y fuimos reclutando muchísima más gente, que por suerte está en esta presentación, y también a gente que no puede estar en esta presentación. Quiero agradecerle a mi equipo, tanto a los que están presentes como a los que están en la banca, porque ellos siempre me han elegido una y otra vez como su líder, y también por todo el trabajo que han puesto para poder hacer esta presentación. Créanme que hemos practicado un montón y nos gusta para poder justamente darles una presentación de calidad a todos ustedes. Quiero agradecer por último a todos los espectadores que tenemos, porque sin ustedes este espacio realmente no podría existir. Quiero agradecerles por haber apartado una parte de su viernes para poder escucharnos a nosotros hablar de manga y anime. Quiero hacerles entender que sin ustedes esta comisión no existiría, y es tal nuestra relación con los espectadores de nuestros eventos, que hoy nuestros 4 expositores, o al menos 3 de nuestros 4 expositores, fueron personas que en su momento estuvieron en sus zapatos, que fueron también espectadores de presentaciones que habíamos hecho tanto en los años 2017 como 2018, que decidieron animarse a poder presentarse. Quiero alguno de ustedes tiene consultas respecto de de las exposiciones que verán hoy, o si se siente inspirado por nuestras exposiciones para hacer sus propias exposiciones, cuando terminemos la exposición, les vamos a mandar nuestros datos de contacto para que ustedes nos puedan mandar un mail. Intentaremos responderles lo antes posible. Quiero que sepan que cualquier sugerencia o cualquier idea que nos presenten es válida, y que la comisión está siempre abierta a escucharlos a todos y a tratar de ayudarlos a que ustedes también puedan presentar sus ideas. Bueno, quiero decir que para nosotros este evento es realmente un evento especial por varios motivos. Por un lado, porque es nuestro primer evento virtual.
Y por otro lado también porque es nuestro primer evento internacional, gracias a que, como bien dijo el doctor Rabinovich, hemos podido traer a gente de muchas nacionalidades diferentes para que pudieran exponer su punto de vista. Entiendo que este ha sido un año muy sombrío para la mayoría de nosotros y que ciertamente esto de tener que vivir en la virtualidad nos ha quitado gran posibilidad de conectarnos con otras personas, pero también, hay que ser honestos, nos ha brindado la posibilidad de hablar con personas con las que quizás nunca habríamos hablado, y al menos a nosotros en la comisión nos permitió hablar con gente de otros países que quizás también compartía interés por lo que es el manga y el anime, pero que lo hacía con unos ordenamientos jurídicos totalmente distintos. Entonces estas charlas que hemos tenido con nuestros integrantes internacionales nos han permitido abrir nuestro esquema de pensamiento jurídico. Y realmente agradezco a la virtualidad que nos ha permitido a todas estas personas que quizás no tenían un espacio para ser oídos, que puedan ser oídos, en este caso, en este espacio. Así que honestamente yo veo este evento en este año, que realmente ha sido un año nocturno, como una estrella de positividad y de optimismo que señala que el futuro tal vez no sea tan malo. Al menos eso es lo que yo quiero creer. Espero que este evento pueda inspirar a todos los espectadores, si no a ayudarnos en presentaciones futuras, al menos a mover la máquina para pensar ideas sobre cómo mejorar la enseñanza del derecho y también la redacción de normas jurídicas. Bien. Terminada esta presentación, paso a presentar a nuestra primera expositora, la doctora Elizabeth Martínez, que representa al país hermano de Colombia. La doctora Elizabeth Martínez es abogada graduada de la CESMAC, pero también es psicóloga graduada de la Universidad de Nariño. Y ella ha logrado utilizar este conocimiento de ambas ciencias sociales para hacer un estudio interdisciplinario de un anime de relevancia histórica como lo es Devilman. Entonces, ella hizo este análisis de Devilman teniendo en cuenta la diversidad, los valores éticos y la familia. Así que, Elizabeth, dame un segundo y te cedo el micrófono. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Se te escucha, Elizabeth, se te escucha. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al equipo de Sigma por permitirme participar en Edan Ramos y Yanela Vega. Y por supuesto a la Universidad de Buenos Aires y al doctor Ricardo Rabinovich, que abren estos espacios de conocimiento. Hoy voy a presentar, a analizar el anime Devilman Crybaby, diversidad, valores éticos y familia. La historia gira en torno a dos personajes principales, Akira Fudo y su mejor amigo Ryo Asuka. Los dos protagonistas se sienten vinculados y de alguna manera responsables, por favor, la siguiente diapositiva, con el futuro de la raza humana, porque sus padres despertaron a los demonios que permanecieron dormidos desde hace miles de años. Ryo sugiere que como último recurso combinarse con un demonio, para ello realizan una ceremonia denominada Sabbat Negro, en la que formalizan la posesión. Siguiente, por favor. Akira se convierte en Devilman, un ser con poderes de un demonio, pero que todavía conserva su corazón de humano. Siguiente. Un contrato requiere características para considerarse válido, ya que sea un acto voluntario de obligarse. En este caso, Akira manifiesta su voluntad para aceptar la posesión. El contrato también requiere del consentimiento de los contratantes. En este caso, Akira y Amon consienten dicho acto porque efectivamente Amon posee el cuerpo de Akira. Otro de los requisitos es la edad para obligarse. En este caso, tanto Akira como Ryo son adolescentes y Amon es un demonio de miles de años. Están en el rango de edad porque Colombia dispone que son incapaces para obligarse los impúberes y los que la ley establezca por sentencia judicial. La normativa colombiana establece como derecho el libre desarrollo de la personalidad y tiene especial protección por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en los que se encuentran incluidos los protagonistas del anime. Aclaremos en cuenta
Aclaremos entonces que producto del contrato se presenta la ocupación de un cuerpo. Es decir, en estos momentos se presenta la convivencia de dos personalidades completamente definidas en un solo cuerpo, producto de la posesión. Este contrato puede considerarse como un contrato de comodato. Devilman hace que nos planteemos la posición en otros aspectos que pueden tomarse como análogos. El primer caso de análisis es el embarazo críptico o la negación del embarazo, que es una patología muy particular, que de bulto es mucho más traumático que el embarazo regular. Se define como el hecho de estar encinta más de 3 meses sin tener conciencia de ello. La mayoría de mujeres en estas situaciones se dan cuenta de su estado al cabo de unos 6, 7 u 8 meses. Casos en los que se habla de la negación incompleta o parcial, pero en otros casos la mujer no toma conciencia de este estado hasta el final, realizándose entonces una negación completa o total. Vale la pena preguntarse si las mujeres se sienten poseídas por estos nuevos seres, que el embarazo categorizado como la etapa más hermosa de la mujer, en estos casos podría considerarse como un infierno. Ahora bien, se encuentran casos en que las mujeres que sufren esta patología pueden presentar, producto del shock, episodios psicóticos y síndrome posparto. Con respecto al embarazo, quiero llamar la atención a temas que no son pacíficos, como la libertad de la persona sobre su cuerpo. Esto relacionado a las leyes del aborto y la maternidad subrogada, que ponen en tela de juicio la autonomía de las personas y en específico de las mujeres, porque para desarrollar estas actividades se debe contradecir de alguna manera otros derechos. Es el caso del aborto, que contradice el derecho a la vida, y la maternidad subrogada contradice el derecho a la libertad y la prohibición de la esclavitud de los seres humanos. Es decir, hay limitaciones y vacíos legales por cuanto en la maternidad subrogada, al igual que disposición en el cuerpo de Akira, el cuerpo del ser humano se debería de observar como un objeto para que dicho objeto pueda comercializarse. Es decir, la esclavitud aún sigue vigente sobre pretexto de estos vacíos legales. El segundo caso de análisis son los hermafroditas. Podemos observar uno de los casos emblemáticos, el de Guadalupe Vargas, de México 1980. Análogo a Devilman se encuentra a Satán, quien se presenta como hermafrodita, exhibe su parte femenina superior y su parte masculina inferior. Entre los hermafroditas encontramos los intersexuales, que tienen los dos órganos sexuales con predominancia masculina o predominancia femenina, y los hermafroditas propiamente dichos, que son las personas que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos bien desarrollados. Puede considerarse como lo más cercano a lo que expone Devilman, porque muestra una combinación de dos seres diferentes en un solo cuerpo y pone en tela de juicio el sistema binario de la sociedad, porque no solo existen los sexos masculino y femenino. Bueno, en cuanto a las sentencias colombianas respecto de los hermafroditas, abordan más de elegir el sexo, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el papel de los padres y de los médicos en la decisión del sexo del menor, la dignidad humana y el consentimiento informado. Como se puede observar, la jurisprudencia colombiana, al igual que la ley, tiene en cuenta únicamente la dignidad humana de las mujeres y de los hombres. Es decir, que indiscutiblemente las personas que tienen condición de hermafroditas deben elegir uno de los dos sexos para cumplir el binario. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿el hermafrodita no tiene derecho a que se le respete su dignidad humana y su sexualidad como tal? ¿Por qué debe de elegir uno de los dos sexos? Autores como Mejía Sánchez afirman que el hermafroditismo y la intersexualidad
hace referencia a aquellos recién nacidos que presentan genitales ambiguos. Con respecto a esta información, cabe igualmente la pregunta, ¿por qué se denomina ambigüedad si sus genitales están definidos y esta persona tiene los dos tipos de órganos? ¿Acaso esa no es su genitalidad? Bernal Crespo afirma al respecto. En la actualidad se postula que el sexo debe ser considerado como un espectro en uno de cuyos extremos se encuentran los individuos masculinos bien conformados y en el otro extremo se encuentran los femeninos. Aunque la mayoría de la población puede ubicarse en uno de los dos extremos, existe una zona intermedia en la que existen individuos que biológicamente no están considerados como varones ni como hembras, pero no por ello dejan de ser individuos de la especie humana. Como tercer caso de análisis tenemos el síndrome de Harry-Benjamin. En este encontramos a los transgénero y transexuales, y vale la pena hacer la diferenciación. La transexualidad se define como la convicción y el sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. Estas personas hacen coincidir su genitalidad con el género que expresan a través del proceso quirúrgico, encuadrándose dentro de la organización binaria, es decir, hombre o mujer. Los transgénero se refiere a aquellas personas que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han sometido a una reasignación del sexo. No obstante, no todos los individuos transgéneros se someterán a dicho cambio. Del mismo modo, su orientación sexual es indiferente al sexo al que desean pertenecer o se sienten parte. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud en materia de transgénero y transexuales, al igual que el CIE-10, definen al transexualismo y a la intersexualidad como una patología. Lo mismo, la Asociación Americana de Psiquiatría y el DSM-4, que han querido dejar de considerarlo como patología y lo categorizan como una disforia de género, atribuida al malestar que acompaña la incongruencia entre el género experienciado y el género asignado. La OPS es una forma de discriminación, dice que una forma de discriminación hacia las personas LGTBIQ+, es el pasar por alto sus necesidades específicas cuando se formulan los planes, las políticas, los programas y las leyes que atañen a su salud. Como cuarto caso de análisis, tenemos el trastorno de identidad disociativo, denominado también trastorno de personalidad múltiple, de acuerdo al CIE-10, que se caracteriza por la presencia de uno o más estados de identidad o personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente, junto a una incapacidad para recordar la información. Y como quinto y último caso de análisis, tenemos los trasplantes, que es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se transfiere un tejido o un órgano de una área a otra del cuerpo o de una persona, el donante, a otra persona, el receptor. En Colombia existen algunas leyes. Quiero llamar la atención a la ley 1805 del 2016. Mediante esta, todos los ciudadanos somos donantes obligatorios, a no ser que en vida manifestemos que no lo somos. De alguna manera, nuestro cuerpo pasa a ser propiedad del Estado, lo cual puede considerarse como una limitación a la autonomía del individuo por la objetivización que Devilman nos permite ingresar a un mundo que, aunque existente y posible, no se encuentra considerado por la sociedad. De igual manera, no se encuentra la normatividad. Y esta población se designa o como enferma o como loca. Es necesario llamar a un cambio de mentalidad para que no nos suceda como lo que le sucedió al protagonista del anime,
que en algún momento le tengamos que decir a esta población, algún lado, por favor, existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Me encanta que fuiste capaz de ver un análisis y unas analogías que escapan a la comprensión superficial que se tiene en este anime, y cómo realmente lograste establecer analogías que, al menos a mi título personal, no se me habían ocurrido y que son extremadamente interesantes para tener en cuenta. Bien. Ahora me toca introducir a otra persona, un representante de Perú, a un maestro en Derecho de la Universidad Católica de Perú, también al director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, alguien a quien le agradezco profundamente haber tenido el coraje de tratar un anime tan ubicuo y tan central como lo es Dragon Ball, y también a una persona a la cual admiro la humildad que tuvo, porque con todo lo que él ha hecho para lo que es esto de la ficción y el derecho, porque esta persona, el doctor Eduardo Chávez Huanca, ya había hecho trabajo sobre ficción y derecho en 2005, es decir, cuando tanto yo como Bruno estábamos todavía ingresando a la secundaria, y él ya estaba tratando los temas que hoy nosotros tratamos como revolucionarios, y aún así él nunca nos habló de sus créditos anteriores, sino que vino y nos pidió respetuosamente si él podía tratar esta temática que es Dragon Ball. Yo le agradezco profundamente el coraje que tuvo, así que por favor, Eddie, ahora te cedo la palabra y me da muchísimo orgullo que hayas decidido presentarte con nosotros hoy. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Estoy muy feliz de estar aquí reunido de grandes amigos. Quiero hacer dos menciones, si no nos vamos a pasar toda la tarde. A mí lo que más me gusta, y esto es provocado y promovido por Ricardo, que ve a sus estudiantes, luego no los ve como estudiantes, los ve como colegas y ve cómo lo van superando, y ese es el entusiasmo del maestro, del que promueve, del que señaliza el camino. Y comparto esas palabras que yo le dedico a mi maestro Fernando de Traseñiz, que Ricardo también hace la señalización del camino para que los demás también encontremos nuestras formas de ver el derecho. Así que gracias, Ricardo, y gracias a la comisión que Juan Sebastián ha promovido en un ambiente tan hermoso realmente. Me he sentido muy a gusto. Bien, es que a veces uno se mete no por coraje, sino por ignorancia, ¿no? Yo recuerdo esta película Molly's Game, ¿no? De que había un jugador de póker que empezaba a ganar porque no sabía jugar póker, ¿no? Solo por atrevimiento. Y en mi caso, el tema de ingresar con Dragon Ball, hay una anécdota, ¿no? No solamente he tenido profesores mediocres y muy mediocres en la escuela de Derecho, también he tenido buenos profesores, grandes litigantes, grandes escritores, pero que el centro de todo eran las actividades subsuntivas, que hay que aprenderlas ciertamente, ¿no? Y un viernes por la tarde, cuando Nappa y Vegeta iban a llegar a la Tierra, recuerdo que se iba a dar el curso de Derechos Reales a las 4 de la tarde y nosotros todos estábamos juntos ahí con comida de estudiante, esperando la llegada de estos extraterrestres, y nos olvidamos del curso de Derechos Reales, de que el profesor no era mediocre. Pero imagínense la fuerza expansiva, el poder que tiene la cultura popular a través de las manifestaciones, por ejemplo, de Dragon Ball. Y es por eso que me he atrevido, como un recordar, ¿no? de mi juventud estudiantil, entrar con Dragon Ball y la llegada de Vegeta y Nappa y esta mezcla entre miedo y control del poder. Por un lado, también quiero señalar esto, ¿no? Son cosas que no estaban preparadas, pero que escuchando a Ricardo y a los que me han antecedido, yo traigo a colación y estoy dentro del tiempo, ¿no? Estoy con mi reloj aquí. Yo recomiendo este libro, permítanme hacer esa recomendación, ¿no? De Kenji Yoshino. Lo tengo aquí, de Kenji Yoshino, el profesor de la Universidad de Nueva York. Porque acá dice algo, ¿no? ¿Por qué estudié Derecho? Y yo compré el libro porque coincidí con él, ¿no? En escenarios tan complicados donde el poder controla el derecho, cuando debería ser al revés, como en el caso peruano, ¿no? Escogí Derecho porque quería apropiarme del lenguaje del poder, ¿no?
para mí y mis causas, ¿no? Para enseñar a los demás a conocer sus derechos y defenderse del abuso del poder. A mí me pareció genial esa frase, que puede ser muy sencilla y pasada por boca de cualquiera, ¿no? Pero la otra frase que viene a colación acá con el grupo y con el sentido de la exposición es la siguiente. Kenji Yoshino llega con todo un equipamiento del conocimiento de Shakespeare y de la literatura. Y un profesor que no es mediocre, pero que veía el derecho como algo, como una suerte de disciplina autónoma en la mayor de sus medidas, si se quiere, le dice, oye, tienes que reflexionar. Tú has venido aquí a formarte como abogado, ¿no? No, no has venido a hablar de Hamlet, no, las tempestades, no, acá tienes que formarte como abogado y pensar como abogado, ¿no? Y Kenji Yoshino tiene más de 20 años de profesor de Derecho y Literatura en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y ese es su desafío, ¿no? Llevar adelante estos trabajos interdisciplinarios para poder volcar a ver otra manera de ver el derecho y no solamente desde un enfoque eminentemente normativo y muy evocado probablemente a siglos pasados. Esa es el agradecimiento, pretexto y breve introducción. Por otro lado, en cuestiones generales, ¿no? Para la enseñanza del derecho se debe aprovechar la cultura audiovisual del estudiante, no se le debe hacer renunciar. Debe incluirse en los planes pedagógicos las propuestas donde se logren explotar la cultura audiovisual, no solamente para reconocer el derecho que van a enseñar en la universidad, sino el derecho o la ciencia política u otras circunstancias que puedan cada uno de nosotros reconocer en las imágenes en movimiento. A mí me parece eso fundamental. Ciertamente vamos a pasar buenos años, y está bien, identificando lo que nosotros sabemos de derecho en las imágenes en movimiento. Eso está bien, sino que hay que pasar a otros escenarios también. Ricardo habló del fracaso también de la enseñanza del derecho, y ahí ya con eso me detengo para entrar al tema. Siempre me preguntaba si esos tratados de derecho europeos, ¿no? Bien traducidos al español de 7, 10 tomos, ¿no? Si alguien los ha levantado, ¿no? No sé hasta qué punto. Yo creo que alguien tiene que hacer un trabajo de eso, ¿no? ¿Qué está pasando con los tratados de derecho? Porque hay cosas que están cambiando demasiado y se están elogiando cosas que quizás ya no se están haciendo. No sé hasta qué punto alguien ha levantado el tratado de Knesset, Skip y Wolf para leerlo tal como lo hacían generaciones anteriores. En fin. ¿Cuáles son las directivas? ¿No? Yo aprovechaba hablar de Dragon Ball, por ejemplo, para provocar a los estudiantes e identificar que además de las normas jurídicas, hay otras normas con las que la sociedad se va desenvolviendo, va conviviendo pacíficamente, e invocar al diálogo sobre si las normas jurídicas son primarias o son residuales, ¿no? ¿Qué podemos discutir? ¿No? Acá hay dos tipos de discursos. Por un lado de los exotéricos, ¿no? Los atrevidos, y por otro lado de los esotéricos. Hay que invitar a los que conocen de estas cosas para que puedan dialogar con los abogados en la universidad. El tema central, sin ánimo de forzar nada, lo vinculo, por ejemplo, con la Genkidama, ¿no? No sé hasta qué punto, cada vez que nos sentimos amenazados, que con ciertas cosas extraordinarias como nos han pasado ahora con la pandemia, el Perú se ha gobernado con puro decreto de urgencia por varios meses y nos hemos hecho un gasto fiscal de los próximos 20 años, ¿no? Es una suerte de presidencialismo latinoamericano donde todos por miedo, terror, por pánico, le hemos entregado todo el poder inmenso al presidente para que nos pueda defender de lo desconocido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que seguir discutiendo los límites al poder y el control al poder como se hacía en el siglo XX? Sin duda que no. Hay que contemporaneizar esa discusión, ¿no? Ese estado de excepción que se vuelve permanente, que se ve, por ejemplo, en la llegada de estos extraterrestres, donde el miedo, ¿no? Acoge a todos los seres terrenales y hay guerreros que pueden enfrentarse, pero un tema central es cuál es el límite de ese poder, cuál es el límite de su fuerza física, cuál es el límite de lo que ellos pueden hacer frente a esta amenaza. Los guerreros Z, cuando enfrentan a Vegeta y Nappa, lo hacen a sabiendas de que van a perder, incluso la vida. Lo hacen para ganar tiempo. Entonces, una pregunta central, entrando al tema, es la siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto el sacrificio de los más débiles, ¿no? es necesario, es permitido, es avalado? ¿Hasta qué punto nosotros, ¿no? por lidiar con poderes absolutos, llegamos hasta el sacrificio, ¿no? Hay gente buena que ha muerto para vivir en democracia, hay gente buena que ha muerto para poder enfrentar al coronavirus, ¿no? Y nadie ha dado un centavo por ello, ¿no? Hay gente que ha salido y ha encontrado su redención en esta desgracia. Esa pregunta me parece importante
para poder poner a prueba qué dicen los marcos jurídicos, por ejemplo, del derecho laboral, qué dicen los marcos jurídicos de la salud pública, ¿no? En fin, bien. Luego, otras preguntas que me vienen a colación al haber visto esta parte de la saga es, ¿qué motiva a Goku a pelear? ¿No? O sea, ¿qué nos motiva a nosotros a defender o a atacar? Pienso que esa pregunta también se debe contextualizar. No creo que sea obvia, innecesaria, ¿no? O sea, ¿qué nos motiva a nosotros a enfrentarnos a los demás, por ejemplo? Y en la serie, por ejemplo, la invitación para este diálogo no solamente es dicotómica en el punto del bien y del mal, porque hay una tónica en la serie, ¿no? Cada que van venciendo un enemigo superior, Goku, que ya ha crecido en un ambiente terrícola, donde él ha desarrollado sensibilidad por el prójimo, redención y perdón, desarrolla la idea de que no hay que matarlo finalmente. Probablemente también que puede haber una próxima pelea que pueda ser interesante, ¿no? Sin embargo, esa tendencia, ¿no?, de hacer que el enemigo que tenías ayer hoy día sea tu amigo y que probablemente se esté preparando para una confrontación contigo y al final viene otro enemigo superior, yo creo que significa también la posibilidad de discutir hasta qué punto, ¿no?, hemos logrado en las escuelas de derecho, por ejemplo, hablar de la funcionalidad del derecho, pero alejándonos de las dicotomías del bien y del mal, ¿no? Esa es una pregunta que también tengo. Otra cosa que me viene a colación al ver esta serie es la siguiente, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, o va acabando gradualmente, y no solamente por el conflicto militar, el derecho entra en desgracia, tanto como entró el derecho en desgracia ahora en el siglo XX, y lo circunscribo a Perú en principio. Aparece Superman, ¿no?, en los años 40, 50, un personaje extraterrestre, ¿no?, que tiene poderes inmensos, puede escucharnos a miles de kilómetros, puede vernos a miles de kilómetros, y la percepción de la sociedad en esa época es la siguiente. No tiene mayor inconveniente en líneas generales con ese tipo de poderes, en líneas generales, pero si vemos a Superman, por ejemplo, ahora cómo se le representa, o qué idea tenemos de alguien como Goku que tiene extremos poderes para el espectador del siglo XXI, yo considero que la percepción es diferente. No creo que la regla sea aceptar que alguien tenga inmensos poderes. No creo que la regla sea aceptar que inmediatamente alguien que por razones de defendernos o enfrentar algo que nosotros no podemos enfrentar, le entreguemos o le llevemos un inmenso poder, como probablemente ocurrió en los años 50, 60 con Superman, donde se le tolera que tenga ese inmenso poder. Me parece que hay una diferencia donde también se tiene que contextualizar, ¿no?, la idea de delegar el poder en estas épocas y se puede usar a través de Goku. Bien, ya para ir cerrando, ¿no?, me quedan 4 minutos. Una cosa en líneas generales que se ha repetido bastante y yo creo que hay que seguir repitiendo esto. Cuando los abogados hablamos de lo que no sabemos, ¿no?, a veces hay sarcasmo de los esotéricos, ¿no?, los expertos del manga, del anime. Hay que invitarlos para conversar con nosotros. No podemos hablar solamente entre abogados. La invitación, por ejemplo, es leer al maestro mexicano Lauro Zavala, ¿no? Él tiene un trabajo sobre el análisis cinematográfico donde distingue el análisis de la crítica, ¿no?, y lo dejo ahí. Lo otro también, estos espacios posmodernos donde las conferencias son breves, está muy bien, parece genial, 15 minutos, desarrollar las metodologías del microanálisis. ¿Toma tiempo? Sí, ¿no? Yo recuerdo que cuando veía a Ricardo exponer sobre el Gladiador y el derecho y el cine, por ejemplo, en esas épocas, ¿no?, increíbles, cómo ha pasado el tiempo, ¿no?, eran como un grupo de loquitos, o sea, lo digo así, ¿no? En el caso peruano nos acusaban de banalizadores, ¿no?, de gente que llenaba el tiempo porque no preparaba su clase, pero por un lado ha sido algo bueno. ¿Por qué? Porque como las vacas sagradas no nos veían como amenaza, de alguna manera nos dejaron avanzar, porque estas cosas tienen que avanzar para desarrollar metodología, para desarrollar crítica, para interiorizar en las autoridades que se pueda discutir la cultura audiovisual y el derecho, y nada tiene que ver la banalización del derecho con Goku ni con Dragon Ball, sino que la formación del abogado es pésima, y hay que romper esas estructuras. Y si esta onda expansiva del manga, de Dragon Ball, nos puede ayudar a discutir, por ejemplo, lo que Edgar Bodenheimer dice en su teoría del derecho escrita en 1946 para hablar de cómo se puede controlar o sopesar la anarquía y el despotismo y una contemporaneización en el siglo XXI, yo creo que es totalmente viable.
Después de haber visto esta serie, he tenido varios estudiantes que se han ido a la biblioteca a leer este libro, por ejemplo, que yo he sugerido, y la próxima clase fue una discusión con mayor énfasis sobre, por ejemplo, la idea de los contrapesos del poder. Así que la banalización del derecho no se le puede achacar a la idea del uso de la cultura audiovisual. Estamos viviendo una época de cultura audiovisual. La cultura audiovisual está siendo más poderosa y más potente que la cultura escrita. No se le puede identificar solamente como pantallocracia, o no se le puede ningunear. Hay muchas personas importantes que la ningunean, ¿no? Y que la identifican como si fuera una cultura general, entre comillas, ¿no? Dicen, no, es que es la civilización del espectáculo. No, no se puede hacer eso. Se le tiene que dar la importancia del caso. Y finalmente, la invitación es la siguiente, ¿no? Tenemos que seguir, ¿no? Muchas gracias a los que me han invitado. Yo quedo a sus órdenes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber tenido el coraje de hablar de Dragon Ball, un anime que realmente es tan extenso y tan vasto que necesitaríamos un panel entero para hablar solamente de Dragon Ball para poder cubrir la mitad de la serie. Y quiero decir que gracias a la iniciativa de Eduardo estoy decidido a que al menos el año que viene vamos a intentar hacer eso, de alguna manera. Bien. Ahora, nos toca introducir a los expositores que han sido, como yo, estudiantes de mi madre, de mi alma mater, como es la Universidad de Buenos Aires. En este caso, tengo el placer de introducir a la expositora Selene Aurora Sarabia, quien es estudiante de la carrera de Derecho, pero que más allá de ser estudiante es una veterana de nuestros eventos, puesto que el año pasado ya había hecho una exposición brillante sobre Ghost in the Shell y las personas jurídicas de los androides, una exposición que es relevante tanto para el presente como para el futuro. Y este año ha decidido también tratar otro de los filmes más importantes de la cultura audiovisual japonesa, como es La princesa Mononoke. Es un film que es un festín tanto visual como sonoro, así que les recomiendo que una vez que hayamos terminado esta exposición, ustedes vayan a buscar a lo que es la Orquesta de Londres tratando de tocar la apertura, o mejor dicho, tocando la apertura de La princesa Mononoke. Así que sin más, voy a cederle el micrófono a Selene Sarabia, quien nos va a presentar La princesa Mononoke y el derecho ambiental. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, quisiera agradecer a la facultad desde ya, por supuesto, al Departamento de Ciencias Sociales por generar estos espacios y a mis compañeros Juan Sebastián y Marilyn por el esfuerzo que hicieron para que hoy mis compañeros y yo podamos realizar esta exposición. Sin más, voy a ir a lo que me ha convocado hoy, que es hablarles un poco de esta película, La princesa Mononoke, desde el punto de vista. Me gustaría poner un poco en tema a aquellos que no hayan visto la película con una pequeña sinopsis. Esta película nos cuenta la historia de Ashitaka, que es un príncipe de una tribu Emishi que asesina a un dios del bosque que es convertido en demonio y a raíz de ello sufre una maldición. Para curarse de la misma, inicia un viaje hacia la tierra del dios jabalí, en donde es testigo del feroz enfrentamiento el bosque que tiene a su alrededor y los habitantes del bosque que buscan defender su hábitat, entre los cuales se encuentra San, que es una mujer que vive con los lobos. A modo de introducción, quisiera hablar un poco sobre las diferentes posturas filosóficas que encarnan las dos poblaciones humanas que vemos en la película, y son posturas que a su vez podemos ver plasmadas en los diferentes sistemas jurídicos del mundo. Por un lado podemos hablar del ecocentrismo, que es una filosofía que defiende la igualdad entre todos los seres vivos y no vivos, y los entiende como parte de un todo inescindible y equilibrado que es la naturaleza. Esta es, sin dudas, la posición en la cual se planta la tribu Emishi, de la cual
parte Ashitaka, ya que ellos desde un primer momento, cuando en la película podemos ver que cuando este dios convertido en demonio intenta atacar la aldea, Ashitaka no lo ataca, no intenta matarlo, sino que en un principio trata de persuadirlo para que no ataque su aldea, y recién cuando se da cuenta que se convirtió completamente en demonio, es cuando lo ataca y lo asesina. Y una vez que lo asesina, la población le pide disculpas a este dios por haberlo matado, hacen ofrendas en su honor, y una serie de rituales y actitudes que nos demuestran que ellos eran muy conscientes de la importancia de la naturaleza y muy respetuosos de la misma. Por otro lado, en completa oposición tenemos la postura antropocentrista, que considera al hombre como el centro de interés de todo, y somete todo lo demás, todo lo no humano, a su servicio de utilidad y considera la naturaleza como un mero instrumento. Esta postura igualmente no es necesariamente negativa a los fines de desarrollar una protección para el medio ambiente, porque si pensamos en el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras, si estamos pensando desde un punto de vista antropológico, es el ser humano, sin embargo permiten considerar al medio ambiente y protegerlo, lo hacen pasible de mucha protección. No obstante, desde un punto de vista negativo, esta postura podría implicar negarle todo valor al medio ambiente y arrasar con los recursos sin contemplación alguna. Esta última postura es lamentablemente la que es adoptada por la Ciudad de Hierro, la cual subsiste a raíz de arrasar, como dije, con los recursos del bosque de su alrededor, principalmente talando árboles y asesinando a los animales del bosque que se oponen a ello. Y yendo a un plano un poco más jurídico, planteada esta situación, quisiera hablar un poco sobre si estos animales que viven en el bosque, y el bosque en sí, gozan de alguna protección jurídica a la luz de los ordenamientos jurídicos actuales. En la película tenemos distintos animales. Tenemos poblaciones de dioses lobo, que son con los que vive San, esta mujer que vive en el bosque. Tenemos dioses jabalí, tenemos tribus de monos, tenemos kodamas, que son pequeñas deidades de la mitología japonesa. Y tenemos un personaje muy relevante, que es la figura del dios ciervo o espíritu del bosque. Porque este último es una deidad, pero es la deidad regente en el bosque. Está jerárquicamente en un nivel superior, porque es la que regula la vida y la muerte en el bosque, regula el equilibrio de este ecosistema, y todos los demás animales le tienen un respeto absoluto. Entonces, la pregunta sería, ¿existe actualmente en los ordenamientos jurídicos actuales de derecho ambiental alguna figura en la cual podamos subsumir a estos personajes para que gocen de protección? Afortunadamente la respuesta es sí. Y aquí es donde quisiera introducir a los sistemas jurídicos del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República de Ecuador. Porque tanto Bolivia como Ecuador son parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el cual importó en estos países, entre otras tantas modificaciones, dejan su ancestral cultura de veneración a la Pachamama. Como resultado, Bolivia y Ecuador incorporan a sus constituciones normas que reconocen a la Pachamama como sujeto de derechos y definen a la misma divisible y autorregulada de seres. Contiene y reproduce a todos los seres que la componen. Es decir, entienden a esta naturaleza como en un ambiente de equilibrio. La Constitución de Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y de los derechos reconocidos en esta misma Constitución, que más adelante los voy a mencionar. Y Bolivia enuncia en su Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es una ley, que esta es un sujeto colectivo de interés público, y aquí la importancia, le reconocen personalidad jurídica a la Madre Tierra con todo lo que ello implica, ¿sí? Y a su vez, las constituciones de ambos países disponen que cualquier persona como integrante de la Pachamama está legitimada para defenderla, es decir, otorgan a cualquier persona, comunidad o pueblo, legitimidad para abogar por los derechos de la Pachamama y por sus propios derechos como integrantes de la misma.
Como dije anteriormente, este reconocimiento le otorga a la Madre Tierra una serie de derechos, entre los que podemos mencionar el derecho a la restauración, a la vida y a la diversidad, al agua, al aire limpio, a vivir libre de contaminación y derecho al equilibrio. Y a su vez, importa para los seres humanos una serie de obligaciones, como la de defender y respetar estos derechos, promover la armonía, denunciar todo acto que atente contra estos derechos y sus sistemas de vida, etc. Entonces, en vista de este reconocimiento que hacen estos ordenamientos jurídicos de la Pachamama como sujeto de encaja en esta figura, ya que él es en sí la naturaleza encarnada en el bosque, porque él es quien regula la vida y la muerte, cómo se desarrolla este hábitat, el equilibrio en sí. Por lo tanto, yo creo que tranquilamente podríamos entenderlo como esta figura de la Pachamama y, por lo tanto, darle personalidad. Bien. A nuestra compañera Selene, ahí va. Me caí. Estoy acá, volví. ¿Se me escucha? Sí, sí, Selene, te escuchamos perfecto, no te das problema. Tú puedes. Ok, ok. Bien, no sé dónde me quedé, pero estaba diciendo que este reconocimiento que los ordenamientos jurídicos de Ecuador y de Bolivia hacen hacia la Pachamama como personalidad jurídica, se puede aplicar al dios ciervo y por lo tanto, porque él, digamos, es el ente que regula la vida y la muerte en el bosque, por lo tanto, él es pasible de la protección que le otorgan estos ordenamientos a la Pachamama. Pero ¿qué pasa con los demás animales que habitan el bosque? ¿Qué pasa con los dioses jabalí? Hay algo muy interesante, que es que el artículo 1 de esta Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que promulgó Bolivia, extiende los derechos de la Madre Tierra a todos los organismos que la componen, es decir, la Madre Tierra estaría protegida y todos los seres vivos y no vivos que la componen también estarían protegidos por los mismos derechos, ya que son algo inescindible, es decir, no podemos proteger a la Pachamama por un lado y a los entes que la componen dejarlos sin protección porque no tendría ningún tipo de sentido. Respecto al estatus jurídico de los bosques, claramente por ese mismo motivo estarían protegidos, alcanzados por los derechos de la Madre Tierra, pero quisiera ahora hablar un poco de la legislación argentina, entre la cual encontramos la ley 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En su artículo 2 define a los bosques nativos, los cuales son su objeto de protección, como ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea, conformando una trama independiente con características propias. En suma, claramente describe un hábitat como es el bosque de la película, por lo tanto estaría alcanzado por nuestra ley de presupuestos mínimos de bosques nativos. Es decir, esta ley nacional argentina le otorgaría protección, además de los ordenamientos mencionados ecuatoriano y boliviano. Y por último, para cerrar, quisiera hablar un poco de la responsabilidad que podría tener Lady Eboshi y la Ciudad de Hierro por los atropellos que cometieron contra el bosque. La Ciudad de Eboshi como su dirigente. En primer lugar, desde ya estarían violentando por completo estas normativas mencionadas de Ecuador y Bolivia de sanción. Pero más allá de eso, tenemos un par de, si se quiere, tipos que cometen esta situación.
está contenida en 25.675, que es la Ley General del Ambiente, que en su artículo 27 define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o bienes o valores colectivos. Es decir, claramente con asesinar al dióxido estarían ocasionando un grave el bosque, como que se empieza a pudrir, las plantas se empiezan a marchitar, las podamas se caen, cambia totalmente el ambiente. Es objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su protección, es decir, tienen que retornar en la mencionada ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques, la ley 26.300, sí se establece la obligación de explotar estos bosques, es decir, se habilita la explotación de los bosques, pero con un plan de manejo sostenible, es decir, no de manera indiscriminada, sin ningún tipo de proyección, sino que tiene que considerarse estos derechos que habíamos mencionado al principio, como son el derecho al medio ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras, como mínimo. Y en caso de que se produzca una explotación sin este plan de manejo sostenible, como sería el caso de la película, en nuestra legislación local implica sanciones económicas, lo cual es irrelevante en el plano de la película, pero en el artículo 40 de esta ley se establece nuevamente lo que sería el deber de restauración. Es decir, si algún bosque nativo fue víctima de algún tipo de explotación desmedida y su retrotraimiento al estado anterior en el que se encontraba. Y por último, cabe mencionar una violación genérica a nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 43 establece que todos los habitantes de la Argentina tenemos derecho a un ambiente sano, y principalmente tenemos el deber de protegerlo. Las autoridades, como Ley de Boggi, deben obrar en sintonía con principios de desarrollo sostenible, y nuevamente se menciona este principio muy importante, que es el de contaminador pagador, al bosque y tienen la obligación de recomponerlo, que al final vemos que quienes lo terminan haciendo son Ashitaka y San cuando hacen todo lo posible por retornarle su cabeza al dios del bosque. Y regionalmente en materia de derecho ambiental, me parecen muy positivos los avances de Ecuador y Bolivia, porque no es poca cosa reconocernos a la madre tierra, a la Pachamama, personalidad jurídica. Si bien estaría controvertido el tema de qué tanto se ha llevado a la práctica o no, me parece que es importante reconocer que el avance legislativo ha sido muy positivo, y llamar, por otro lado, a nuestra legislación, que a mi punto de vista es un poco desordenada, a tener en miras estos nuevos movimientos y que nos sirvan de inspiración, y bueno, no solo a nosotros, sino a todo nuestro continente, y muy utópicamente a todo el mundo, para por lo menos tener en cuenta estos nuevos paradigmas que son muy interesantes. Desde ya agradezco a todos por escucharme y pido disculpas por... Muchas gracias, Selene, por haber tenido el coraje de enfrentarte a legislaciones diferentes a la Argentina, siendo que, bueno, que vives dentro de la legislación argentina. Y también quiero agradecerle a Marilyn, que es mi co-host, porque ella fue la que se encargó de hacer los PowerPoints que vieron hasta ahora y cómo trató de transmitirles la belleza visual de una obra tan importante como es La Princesa Mononoke. Así que también quería dedicarte un aplauso a ti. Bien. Ahora me toca introducir a uno de mis más queridos amigos y a
el segundo miembro formal que tuvo la Comisión de Interpretación Jurídica de Manga y Anime. Hablo de una persona que es en muchos casos el Yin de mi Yang, el tigre de mi dragón, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando del recientemente graduado, el señor Bruno Gardenies, que él, cuando todos los demás decidieron tomar animes antiguos o series que si bien son recientes como Devilman, están basadas en mangas muy antiguos, él decidió tomar una serie muy reciente, una serie estrenada recién este año, como se llama Brand New Animal, y decidió tomar esta serie para tratar de un tema que es tan antiguo y a la vez tan reciente como lo es el tema de los refugiados y el tema de la discriminación. Así que, Bruno, querido amigo, segundo miembro de la Sigma, te cedo la palabra. Así que es todo tuyo. Denme un segundo. Okay. Hola, ¿qué tal, querido doctor Ramos? Es un gusto nuevamente estar acá en lo que es el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, en la Sigma. Muchas gracias, doctor Rabinovich, doctora Gastrón, todos los miembros del departamento, Cele, Edi, Marilyn, todos. La verdad que me siento muy, muy contento por estar acá nuevamente. Lo cierto es que quería retomar antes de comenzar brevemente con la exposición, sí, efectivamente hoy voy a hablar de la problemática de los refugiados y lo que es su tratamiento jurídico, cómo se ve en esta obra que es Brand New Animal, relativamente reciente. Y antes de comenzar quería en realidad hacer un preludio en retomar un concepto que dijo Eddie, ¿no es cierto?, que me pareció muy interesante, de cómo a veces capaz que no se ve tan de cerca la problemáticas jurídicas en obras de ficción, ¿no es cierto? No creo que es un problema serio excluyente o exclusivamente del anime, sino que es una problemática que se ve en todo análisis jurídico de obras de ficción. Y miren cómo en tan solo 40 minutos ya hemos tratado temas tan diversos como la filosofía del derecho, la pedagogía universitaria del derecho, el derecho civil colombiano de la mano de Elizabeth, el derecho ambiental de la mano de Selene. O sea, son todos, y estamos plantando ideas realmente. Estamos plantando ideas, estamos trabajando con una nueva forma de enseñar derecho. Y bueno, en ese sentido me parece que el análisis es muy rico y agradezco la existencia de este espacio, porque nos permite, digamos, con un tema tan popular, ¿no?, que en este caso es el manga y el anime, nos permite tener tanta llegada. Bueno, en cuanto pueda compartir pantalla, voy a poder compartirles mi presentación, que justamente, como bien decía, habla un poco de Brand New Animal, así que te cedo la palabra, Ricardo, cuando me digas, ya estoy en condiciones de empezar. ¿Tenés permiso para compartir pantalla? Excelente, excelente. Les pido, a ver si me pueden avisar, si se puede ver la presentación correctamente ahora, en este momento. Perfecto. Se ve la presentación correctamente, Bruno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Justamente del anime que voy a estar trabajando se llama Brand New Animal. Es un anime relativamente reciente que se estrenó en este año 2020, un año tan paradigmático tal vez para unos, tal vez significativo para otros. Y de lo que vamos a estar hablando ahora es de los refugiados. Antes de adentrarnos en el anime en cuestión, quería, y también entendiendo que existen muchas personas que quizás no están introducidas tan de cerca con esta problemática, incluso dentro de los del mundo del derecho, quería explicar un poco brevemente, dar una pequeña noción de qué entendemos nosotros los abogados cuando hablamos de los refugiados. Primeramente, tenemos que decir que los refugiados son, hay varias definiciones que podríamos utilizar. Yo tomé una que se sancionó en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Según el Estatuto de los Refugiados de 1951, la ONU define que un refugiado es una persona o un grupo étnico de personas que por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o sus propias opiniones políticas se ven amenazadas o perseguidas
no son amparados por su legislación de origen, por su país, por su nacionalidad, por el ordenamiento jurídico en el cual pertenecen, y por lo tanto no pueden acogerse a la protección de ese país. Por lo tanto, son forzados a, o voluntariamente, un exilio forzoso, o forzado por las autoridades de un país, o de un ordenamiento jurídico, de un territorio, a salir justamente de este lugar, y terminan acogiéndose en la legislación de otro país u otro ordenamiento jurídico. Para empezar, aunque esta definición es relativamente moderna, surgió en un contexto puntual de la diáspora judía después de la Segunda Guerra Mundial. La diáspora es justamente el desplazamiento que tuvo el pueblo judío luego de los horrores que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Un refugiado en realidad no es una cuestión nueva. Ejemplos hay muchos, desde los orígenes de la humanidad, si se quiere decir. Desde que comenzaron las guerras existen la problemática de los refugiados, ¿no? Quería mostrar unos ejemplos brevemente. Acá tenemos, por ejemplo, los refugiados producto del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano, antes, por supuesto, del origen de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo un poco más reciente fue la diáspora del pueblo Tutsi, justamente refugiados que escaparon a países limítrofes, luego del gran genocidio que aconteció en Ruanda justamente hace 30 años, aproximadamente 30 años atrás, en donde más del 50% de la población de Ruanda que pertenecía a la etnia Tutsi fue diezmada y fueron forzadas a huir, ¿no? Y ejemplos más recientes podemos mencionar el caso que nos llega muy de cerca en el continente sudamericano, lo que es la diáspora venezolana, el éxodo de miles y millones a nivel mundial de refugiados venezolanos cruzando las fronteras de su país, y por supuesto ya en el caso del viejo continente y del antiguo continente que es África, lamentablemente la situación de los refugiados sirios, que bueno, fueron forzados a irse de su país de origen producto de la sangrienta guerra civil que se vive en este lugar, y bueno, muchas veces escaparon con origen a Europa, muchos de ellos. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el tratamiento jurídico que se le ha dado a los refugiados? Bueno, el Estatuto de los Refugiados, el protocolo de la ONU-ACNUR, digamos, la agencia de los refugiados, que justamente es un organismo que pertenece también de la ONU, realmente han dado algunas directivas en donde promueven que justamente países desarrollados o países destinatarios, vamos a llamarlos así, destinatarios del desplazamiento masivo de los refugiados, los acojan y que les permiten el libre paso y, bueno, un estatus jurídico especial. Y los refugiados muchas veces apuntan a la asimilación cultural. La asimilación cultural entendiéndola como justamente el proceso por el cual un refugiado se va de su cultura, se va de su territorio, es acogido en un país y se adapta a lo que serían las reglas del juego, a la cultura, a las leyes, al idioma del país destinatario de la migración, o sea, el país inmigrante, por así decirlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿es esta la única solución moderna que nosotros tenemos? Porque muchos países, incluso desarrollados, han puesto un cupo, ¿no? a la cantidad de refugiados que puede acoger, para evitar, en teoría, ¿no?, la problemática de la no asimilación cultural. Ahora, la pregunta que se nos hace y que ahora sí vamos a introducirnos a la serie es este el único camino? ¿Es la asimilación cultural la única forma o la única respuesta que tiene una persona o un refugiado para adaptarse a una sociedad, para escapar de su terrible situación? Brand New Animal nos dice que no. Ahora sí, podemos entrar en contexto. Para los que no la hayan visto, que es muy probable que muchos que me están escuchando ahora no hayan visto la serie, voy a hacer un pequeño contexto de la serie. En este universo nos propone la existencia de Beastmen, ¿no? Los Beastmen son se sitúa en la modernidad, digamos, en una tierra alternativa, muy parecida a la nuestra, pero con la gran diferencia de que además de la existencia de los seres humanos comunes y corrientes, existen otro tipo de seres humanos que a simple vista son muy parecidos a nosotros, pero que genéticamente se encuentran presentes en todos los países del mundo, son un subtipo de ser humano, se llama Homo sapiens
bestialis, o como se lo conoce popularmente en esta serie como beastmen, que son seres humanos que tienen la capacidad de transformarse en versiones antropomórficas de un animal, a voluntad. Estos seres, por miedo de justamente de ser discriminados y de ser perseguidos, ocultaron su existencia y sus culturas y sus creencias durante la mayor parte de la historia de la humanidad. O sea, pasaron desapercibidos, tal vez por su escaso número, tal vez por una serie de cuestiones, pasaron desapercibidos, pero obviamente con la globalización, el avance de los medios de comunicación, el avance de las tecnologías, fue imposible ocultar su condición, ocultar su existencia, y su existencia a nivel mundial fue revelado en todos los países. Producto de esto, en esta serie nos revelan que en la última mitad del siglo XX, ¿no?, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ya en la modernidad, ya en los albores del siglo XXI, esta existencia, esta revelación provocó justamente ataques de discriminación directa y de vulneración absoluta de los derechos de estos seres animaloides, ¿no? Nuestra protagonista de la historia se llama Michiru Kagemori. Michiru es una adolescente de 17 años, humana, que un día descubre, ¿no? Acá también vemos en la filmina que justamente vemos que tiene la capacidad de transformarse en un beastman, pero que un día descubre que pertenecía a esta etnia o pertenecía a este grupo de seres humanos especiales llamados beastmen. No puede transformarse a voluntad. Esto es un dato importantísimo, porque en el contexto de esta serie, todos los beastmen pueden transformarse a voluntad entre su forma humana y su forma animal. En el caso de Michiru, lamentablemente, un día descubre que se transformó en esta beastman, pero no puede transformarse de vuelta a humana. Por lo tanto, a su versión humana. Por lo tanto, es perseguida por los seres de su ciudad, por otros humanos de su ciudad, y constantemente recibe discriminación, bullying, hasta que en un momento, lamentablemente, Michiru es perseguida por esta serie de seres humanos radicales que justamente se dedicaban a cazar beastmen, así como lo escuchan, ¿no? Una situación que puede no ser tan atípica de la realidad que muchos refugiados en nuestra realidad sufren discriminación sistémica, persecución política, religiosa, como ya habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa? Michiru es forzada a huir. Entonces Michiru, ¿a dónde decide irse para evitar justamente ser perseguida? Bueno, en esta serie, justamente los contextualizamos en Japón, Japón propone una solución para los refugiados beastmen. Y lo que propone es la creación de una zona administrativa especial, con su propio ordenamiento jurídico, con sus propias leyes, con sus propias autoridades electas democráticamente, y crea Animal City. Animal City, que en los medios masivos de comunicación siempre lo pintan como el refugio para todos los beastmen. El refugio autónomo en donde una ciudad enteramente compuesta por beastmen, los seres humanos convencionales no son admitidos en esta ciudad, esto es un dato súper importante, y fue creada por capitales privados y públicos de Japón para justamente solucionar esta problemática de los refugiados, ¿no? Como ya dije anteriormente, eligen a sus propias autoridades, tienen una autonomía casi total con el gobierno de Japón, y en principio es donde Michiru huye, ¿no? Logra escapar de esta persecución y termina en Animal City, justamente llega por un medio, en realidad aunque llegue ilegalmente a esta ciudad, lo importante de esta ciudad es que acepta todo tipo de refugiados, o sea, de todas las nacionalidades del mundo, cuya única solución, o sea, cuyo único estándar, requisito, es que sea beastman. Entonces ya automáticamente le otorga a todo ciudadano de Animal City la ciudadanía japonesa y la residencia permanente en esta ciudad. En principio, como está en el contexto de esta serie, parecería ser la solución perfecta, ¿no? Parecería ser una solución ideal, demasiado bueno para ser verdad, podría ser una respuesta para la preservación de los derechos fundamentales de los beastmen, si los vemos como seres humanos, por más que no sean, no sabemos si les corresponden derechos humanos por su condición, yo me atrevería a decir que sí, son seres racionales, seres humanoides, seres que, tanto como nosotros, tienen o merecen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a su integridad física. Entonces esta serie nos invita a pensar una forma distinta de concebir, a tratar de pensar en soluciones alternativas a la problemática de los refugiados. Después en la serie
se nos hace esta pregunta de si realmente se pueden preservar los derechos humanos de estas personas, si realmente los refugiados Beastmen tienen un lugar seguro en Anima City, y la serie en realidad nos da una respuesta un poco contradictoria, porque por un lado, producto de esta ciudad que es única en el mundo, el único lugar donde es una ciudad construida por y para Beastmen, realmente hay mucho tráfico de personas. En un momento de la serie, nuestra protagonista se encuentra con una mafia, ¿no? Liderada por este simpático personaje, que bueno, efectivamente se dedica a traficar Beastmen para ingresarlos y egresar, o sea, y que salgan ilegalmente de la frontera. De hecho, la propia Michiru, como dije antes, tuvo que pagar a un monto de dinero ilegal para ingresar a Beastmen. Entonces, realmente vemos que hay un poco control por parte del gobierno Beastmen de cualquier asociación ilícita que se establezca en esta ciudad, ¿no? Por otro lado, realmente tampoco podemos decir que esta ciudad, o en el contexto ficticio que nos plantea esta ciudad, hay realmente una libertad de culto. Sin hacer mucho spoiler, porque realmente quiero que la vean y quiero que analicen y saquen sus propias conclusiones los espectadores, pero en un momento se nos abre una posibilidad en donde vemos que la realidad de los Beastmen, de la mayor parte de los Beastmen que viven acá en esta ciudad ficticia, vive en lo que se llaman los asentamientos. Los asentamientos guardan mucha relación con la realidad de los barrios de emergencia, como por ejemplo los que existen en Argentina y lamentablemente en muchos países latinoamericanos, en donde realmente vive la mayor parte de la población Beastman que ingresó ilegalmente a esta ciudad, que si bien tiene sus residencias y tiene su documentación al día, realmente no pueden pagar o no pueden, están excluidos del sistema financiero y laboral. Entonces vemos cómo realmente se trató, por lo menos en el contexto de esta serie, se trabajó de una forma muy grave, ¿no? O sea, se ha hecho la problemática, perdón, de los derechos de las personas. Realmente aquí vemos, quizás haciendo un paralelismo con el mundo real, cómo la manipulación mediática y la idealización que los medios de comunicación hicieron de Anima City generaron falsas expectativas hasta en la propia Michiru, que convive con esta realidad y se dio cuenta de las desigualdades reales que justamente atraviesan los Beastmen. No es que solamente por egresar y salir de tu lugar, automáticamente, de origen, automáticamente tenés una mejor condición. El tema de la libertad de culto. En estos barrios, en estos asentamientos, en donde realmente no se podría decir que los Beastmen tienen su derecho a una vivienda digna, hablando propiamente dicho de algún derecho fundamental, ni siquiera algunos Beastmen incluso ven peligrar su derecho fundamental a la vida. Pero bueno, en este lugar, en estos asentamientos, se propaga un culto, ¿no? Un culto pacífico, por así decirlo, que es el culto del lobo plateado, liderada por esta personajita que se llama Nasuna y estos cultistas, que empezaron a promover una ayuda social a la problemática de los asentamientos, obviamente con la contracara de que también se propagó su religión, y en un momento el gobierno central, de Animal City, viendo cómo esta persona o esta problemática, este culto se propagaba, inclusive pensaron en la posibilidad de censurarlos, de reprimir a este lugar, aunque finalmente no lo deciden hacer, pero bueno, la discusión está y realmente vemos si efectivamente en este lugar se garantiza un derecho al culto, ¿no es cierto? Finalmente sí, pero no por mucho, no por mucho. Y además está ese peligro de que lo puedan reprimir en cualquier momento. Y por último, el problema realmente de la diversidad y del combatir en la discriminación. Anima City es una solución local. Anima City solo está presente, solo existe en el país de esta Japón ficticia, de esta Japón idealizada. En Anima City se habla japonés, entonces hay una homogeneidad cultural. Entonces realmente no es un lugar que es accesible para la mayor parte de los Beastmen que viven en todos los países del mundo, en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Por lo tanto, no podemos decir que los Beastmen como grupo de refugiados se asemejen, por ejemplo, a la condición de los refugiados sirios, los refugiados tutsi, los refugiados de la diáspora venezolana, porque no tienen una homogeneidad cultural. Son personas que se encuentran subsumidas en diferentes subculturas y en diferentes ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, Anima City no es una solución ideal para todo aquel que, por ejemplo, no hable japonés. Esto es interesante tenerlo en cuenta.
Y por último, ya terminando con esta cuestión, quería retomar nuevamente el tratamiento o el objetivo de esta exposición, ¿no es cierto? Realmente nosotros tenemos, el mundo real solo ha tenido, no Animal City, por ser aclaración, ¿no? Nuestro mundo real solo ha tratado la cuestión de los refugiados de una sola manera, ¿no? Y es apostando a la asimilación cultural como única solución posible. Después lo otro que la otra alternativa, que es la prohibición de la entrada de los inmigrantes y de los refugiados, no me parece que sea una solución válida, o por lo menos no una positiva, en lo que respecta de ordenamientos jurídicos. Sin embargo, está bueno pensar, o Brand New Animal nos invita a pensar, que quizás no es la única solución, que quizás podemos pensar en problemáticas únicas que requieran compromisos especiales, en donde realmente se puedan aceptar y se puedan incluir brevemente los refugiados a un ordenamiento jurídico, sin necesidad de que tengan que sacrificar sus propias culturas, su propia etnia, su propia realidad, su propia condición, ¿no? Porque ya que, bueno, los beastmen son beastmen, ¿por qué no empezar a vernos a nosotros no como refugiados, sino como personas? Personas dignas del respeto a su cultura, a su religión, a su vida y a su propia libertad de expresión. Con esa idea quería cerrar esta exposición. Agradezco nuevamente a la Comisión de Interpretación Jurídica de Manga y Anime de la Facultad de Derecho por brindarme este espacio, al doctor Rabinovich, a todo el elenco, a todos mis excelentes compañeros, a Juan Sebastián Ramos, a Yuki, a Selene, a todos. Muchachos, muchísimas gracias por esta exposición y por este espacio. Bien, Bruno, muchísimas gracias por una excelente exposición y por recordarme que siempre mi decisión de haberte reclutado como primer miembro de la Sigma fue una buena decisión. Ahora voy a ver si el año que viene yo puedo hacer un trabajo sobre Beastars para poder reforzar la temática de los animales antropomórficos. Bien, entonces. Ahora me toca introducir a una persona que honestamente no requiere introducción, pero que igual le voy a dar una introducción porque todos los demás expositores han tenido una introducción, así que él también merecía una. Estoy hablando de esta persona que ha sido una de las académicos más brillantes y creativos que supo producir la Facultad de Derecho, un hombre que entendió que la enseñanza de Derecho no está solamente en los manuales pesados, sino también en el arte, y que la lucha por los derechos es una lucha constante. Estoy hablando de un hombre que ha vivido cientos de aventuras, realmente son tantas que a veces, honestamente, me cuestiono cuáles de esas son reales, pero que sé que siempre está dispuesto a vivir una aventura más, y entonces hoy consigue la ilustre distinción de ser el primer profesor titular de la UBA en hacer una presentación sobre manga y anime. Estoy hablando de mi jefe, de mi amigo, del doctor Ricardo Rabinovich Fragman. Así que le cedo la palabra para que usted hable de... No voy a tratar de pronunciar ese nombre en japonés porque sé que lo voy a asesinar, así que Ricardo va a hablar de La tumba de las luciérnagas, un film épico sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchísimas gracias, querido y brillante y admirado amigo. Muchísimas gracias. Al final voy a decir mis palabras que son adelanto de absoluta satisfacción sobre el evento de hoy. Es una gran responsabilidad tomar la palabra rápidamente después de las excelentes exposiciones que hemos escuchado en esta tarde. Voy a tratar de ser muy breve porque lo que quiero compartir es muy rápido y daría para mucho más, pero no voy a ir a mucho más. Voy a dedicar esta breve exposición al querido, recientemente fallecido maestro Paulo Bonavides, brasileño, nordestino, uno de los más importantes constitucionalistas que ha habido en el mundo en estos últimos decenios. ¿Por qué? Porque el profesor Paulo Bonavides, un hombre genial, nos enseñaba permanentemente, y hasta la última vez que estuvo en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
que el derecho humano fundamental es el derecho humano a la paz. Y el derecho humano a la paz se ve vulnerado por ese monstruo grande que pisa fuerte, que es la guerra. Mientras hay guerra, no puede haber realmente vigencia de los derechos humanos. Por eso es, homenajeando a Paulo Bonavides, sobre la guerra quiero hablar a partir de dos animes. Uno es el anime Hadashi no Gen, Gen el descalzo, Gen el que no tiene zapatos, que es un anime de 1983. Otro día podemos hablar más en detalle. Yo tuve muchas sorpresas en Japón sobre cómo es tratado en Japón este anime y los efectos que ha generado en la cultura japonesa. Se basa en el manga homónimo que escribió Nakazawa Keiji, que había nacido en 1939 y vivía en Hiroshima. Esto quiere decir que Nakazawa tenía el fatídico 6 de agosto de 1945 6 años. Él estuvo allí en el momento y de hecho estaba en pleno centro de potencia de la bomba lanzada por Estados Unidos, que fue lanzada deliberadamente un día lunes a las 8:15 de la mañana en el barrio de Hiroshima, donde estaba la mayor concentración de escuelas para niños y para niñas. O sea, fue lanzada con la deliberada intención de exterminar niños y niñas japoneses. Keiji salvó su vida por milagro de la terrible explosión y no así su familia, donde solamente sobrevivió la mamá. Voy a hacer spoiler, pero no importa, igual no cambia esto mucho. Sobrevivió la mamá y luego la mamá, que estaba embarazada, tuvo una hijita y la hijita murió también. En enorme medida, el personaje Hadashi no Gen es el mismo, que se ha cambiado un poco la historia. El apellido es Nakaoka en vez de Nakazawa, pero que de hecho significa muy parecido, pero la verdad es que sustancialmente lo que Keiji Nakazawa ha volcado en este anime es su propia experiencia, su propio testimonio, además sumando algunas otras experiencias y otros testimonios de personas que también estuvieron y sobrevivieron ese día fatídico del bombardeo. ¿Qué sucede? Sucede que cuando Japón se rinde, una de las medidas que adopta el gobierno de MacArthur sobre Japón va a ser la rígida censura para que no se puedan sacar de Japón filmaciones ni fotografías que muestren el desastre producido en Hiroshima y en Nagasaki en agosto con las dos bombas atómicas. Esto va a generar que no haya verdaderamente películas documentales sobre estos desastres. Y además, la magnitud y la forma de lo sucedido con el estallido de la bomba atómica genera que hacerlo con efectos especiales sea prácticamente imposible, incluso contando con la tecnología que tenemos hoy en día. O sea que el dibujo animado, el anime, permite, a través de su llevada del manga a la pantalla, permite una reconstrucción muy seria y muy correcta y muy científicamente válida del horror que se vivió en Hiroshima después, durante y después de la explosión de la bomba atómica. El segundo anime que quiero trabajar es Hotaru no Haka, o sea, la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas, Hotaru no Haka, es un anime de 1988 que
va a dirigir el mítico Isao Takahata, que es uno de los dos fundadores del estudio Ghibli, que es, bueno, para todos los que somos cultores del anime, es una especie de Biblia, libro sagrado, etcétera, etcétera. De hecho, Mononoke Hime y otros más de los que se han mencionado son de estudio Ghibli también, que ha generado muchas de las mayores joyas que ha dado el anime y que sigue dando el anime. A su vez, Isao Takahata se basa en el cuento de Akiyuki Nosaka, que escribe en 1967. Akiyuki Nosaka fue un hombre muy polifacético, era escritor, músico, político, etcétera, etcétera, y él además también escribe sobre la base de su propia experiencia durante la guerra. Él durante la guerra era un joven, un adolescente, y vivía en Kobe. La ciudad de Kobe fue una de las ciudades japonesas más atacadas por los bombardeos incendiarios, y le tocó, junto con su hermanita, vivir ese periodo, y la hermanita murió de hambre. Y esta situación que él vive con su hermanita es la situación que lo lleva a escribir Hotaru no Haka y después a, digamos, generar que esto sea la base con la que se hace el anime. Ahora bien, resulta que, como bien enseñaba el maestro Paulo Bonavides, tenemos en las aulas que hablar sobre la guerra. Tenemos que hablar sobre la guerra porque la guerra es el monstruo que destruye el derecho humano a la paz. Entonces, ¿cómo hablar sobre la guerra? Bueno, a ver, la guerra no es algo de lo que se pueda realmente hablar y comunicar por medio de un discurso. La guerra se puede percibir empáticamente. ¿Cómo se puede conseguir esa empatía en una clase, en un curso de derecho? Fundamentalmente a través del cine. Ahora, ¿cómo podemos a través del cine mostrar verdaderamente el horror si a veces el horror es tan grande, que ni siquiera los recursos especiales más sofisticados pueden permitir llevarlo a la pantalla? Entonces, el anime, como forma de dibujo animado seria, como forma de dibujo animado profunda, a través de producciones como La tumba de las luciérnagas, como Hadashi no Gen, pueden acercarnos a sentir, además con la música, todos los, acá no se, bueno, lo dijo Juan Sebastián cuando dijo la música de Mononoke Hime, que es impresionante, directamente impresionante. Pero quiero decirles que en general, uno de los factores fundamentales que tiene el género del anime es la música. La música suele ser muy buena en los animes. Entonces, ¿qué genera la música? La música aumenta el factor empático con lo que se está mostrando. Pero además el anime tiene una particular manera de aumentar la empatía porque realza las emociones, realza el llanto, la tristeza, la bronca, la desazón y demás con imágenes particularmente crudas. Creo que debemos abrir decididamente las puertas de las facultades de Derecho al anime y al manga, porque de esa manera vamos a contar con una herramienta formidable para aproximar a nuestras queridas alumnas y nuestros queridos alumnos hacia la empatía de lo terrible. En última instancia, ¿por qué estudiamos Derecho? ¿Por qué enseñamos Derecho? Desde mi humilde punto de vista, porque el mundo en el que vivimos es una porquería. Y para poder realmente sentir que lo que cabe en nuestras facultades de Derecho es prepararnos todas y todos juntos para tratar de aportar siquiera un mínimo granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. ¿Puede el anime, puede el manga ayudar en esta tarea? Miren, les voy a decir una cosa.
Tengo 42 años de docencia universitaria atrás de mis espaldas. Les puedo garantizar algo. Muchísimo más que aprenderse libros de cátedra de memoria, muchísimo más que aprenderse leyes de memoria, muchísimo más que aprenderse sentencias de memoria. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, Ricardo, déjame decirte algo. Esto no te lo digo como abogado, te lo digo como historiador. Te agradezco muchísimo que hayas tratado algo como es el manga histórico dentro de nuestro panel de Derecho. También de un historiador a otro historiador, te agradezco muchísimo que nos hayas dado tanto a mí como a todo mi equipo nuestra posibilidad de participar de eventos históricos, nuestra posibilidad de realmente ya no hacer historia, sino ser parte de la historia, aunque sea la historia de la investigación jurídica del mundo. Creo que darle a las personas la posibilidad de ser parte de la historia es el mayor regalo que le puede dar una persona a otra. Y siempre te voy a agradecer a ti que me has dado ese regalo, tanto a mí como a todo el resto de mi equipo. Y lo que le quiero decir a nuestros espectadores es que ustedes realmente son la gente por la cual nosotros hacemos estos eventos y nos esforzamos tanto, es que ahí les dejo nuestro mail de contacto. Si ustedes tienen dudas sobre las exposiciones que hicimos o si realmente se sintieron inspirados para hacer sus propias exposiciones, como dije en la apertura, estamos abiertos a escucharlos y queremos que sean parte de nuestro equipo. Así que por favor, mándenos un mail a aquellos que quieran ser parte y trataré de responderles lo antes posible. Sepan disculpar si me tardo un poco más de lo que sería humanamente aceptable. Muchísimas gracias. Bueno, querido Juan, querida Yanela, que ha usado poco la palabra hoy, Yanela, pero Yanela ha estado muy presente, porque como bien decía Juan Sebastián, Yanela es la que organizó todos los aspectos formales y digamos formales en el sentido de las formas, en el sentido de los PowerPoints y demás que se han pasado, y la verdad, Yanela, creo que esto ha estado muy, muy bien. Quiero decir, levantá el compartido de pantalla, si podés, Juan Sebastián, así tenemos más fuerza de onda. Gracias. Quiero decir que realmente, punto uno, quiero felicitar a los expositores que me precedieron. He aprendido muchísimo. La verdad es que, bueno, se hablaron de algunos animes que conozco y que además me encantan, como La Princesa Mononoke, que me parece una de las cosas más lindas que se han producido en el género del anime. Yo creo que he visto La Princesa Mononoke 11 veces. De hecho, la última vez la vi ahora en pleno coronavirus, pero que he recordado, creo, 11 veces vi La Princesa Mononoke. Cada vez me gusta más, verdaderamente. Y animes como el que trajo a colación Bruno, que no los había visto y me voy a zambullir a verlo, porque me parece que el tema es muy, muy interesante. Esta cuestión de la transformación en animales, hace poquito estuve viendo el muy discutido, pero a mí, discúlpenme, a mí me encantó, el de los nenes lobo. A mí, discúlpenme, a mí me encantó. Hay gente que dice que es muy emotivo, esto, lo otro. A mí me pareció una cosa hermosa. Me pareció hermoso verdaderamente y me pareció realmente ese también, como el que trajo a colación Bruno, un canto contra la discriminación. Verdaderamente, o sea, la escena, lamento ser spoiler, pero la escena en la que tiran al camión de basura el cuerpo del muchacho es increíble, es increíble. O sea, tienen una profundidad a veces estas producciones que hay tanto para hablar, tanto para hablar, pero nos tenemos que ir.